Mi nombre es Kira Sonórica y este es un video para la Cátedra Libre de Estudios Trans. Voy a comentar sobre mi trabajo, que actualmente me desempeño como docente auxiliar en las cátedras de Historia y Arte Paraguayo e Investigación en Arte en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. En Investigación en Arte indagamos sobre el hacer, la hermenéutica, la práctica artística, y por otro lado, en Historia en Arte Paraguayo, nos interesa problematizar los esencialismos occidentales y universalizantes de las narrativas oficiales de un arte blanco que se desestabiliza al confrontarse con las condiciones de producción y existencia en Paraguay. Actualmente soy becaria del programa Beijing 25 de Outright International y formo parte del colectivo Transitar Paraguay, que a nivel local trabaja por construir alianzas con instituciones culturales para facilitar el acceso a educación y formación activista de gente trans, travesti y no binaria. Y considero yo que ser parte de este grupo ha transformado y orientado parte de mis investigaciones. He escrito sobre varias cuestiones en torno a los estudios trans desde una perspectiva del subglobal, sobre la producción de la imagen artística y los medios masivos, sobre los espacios de interacción en línea, las relaciones entre patologización trans y las corporalidades gordas, y la necropolítica colonial en las condiciones de desprotección estatal y empleabilidad. En rasgos generales, en mi trabajo he analizado cómo el genitalismo colonial que construye la cisnormatividad es relatado hegemónicamente sobre las corporalidades trans, y su consecuente naturalización epistemológica prediscursiva, a decir de Vergueiro, se entrelazan en gran escala con procesos de obstrucción estatal y necropolítica de derechos humanos con estos colectivos. Y es fundamental también, considero, comprender el alcance de los procesos de patologización, tanto de las diversidades de género como las diversidades fenotípicas corporales de cuerpos gordes, que existen jerarquías binarias y occidentales que pueden humanizar o mostrificar, y cómo eso ha definido el curso de la vida de mucha gente. Mi trabajo se ha enfocado en exponer esas cuestiones y a partir de ese proceso de evidenciar también pretende pensar cronologías y coordenadas de resistencia antinecropolítica desde epistemologías trans que se trazan en nuestro contexto. Pueden encontrar más de mi trabajo en la web de Acta Académica, aacademica.org/kira.sonorica.